etcétera, siguen con su investigación, hasta que un día reciben una señal del espacio. Pero lo más curioso es que esta señal del espacio realmente era una señal que se había mandado desde la Tierra, y esta señal era de los Juegos Olímpicos en Alemania, de los primeros que se transmitieron en televisión, donde Adolfo Hitler está emitiendo un discurso. Y bueno, lo que plantea esta película es que esta señal de radio era tan importante o tan potente que alcanzó a sobrepasar el espacio, y tras muchos años de viajar, pues fue capturada en alguna estrella lejana. Es así que se establece una especie de comunicación en código y en señales de radio entre una especie pues no tan muy avanzada y la de los seres humanos. En este mensaje se plantea que se construye una nave espacial con la cual un ser humano podrá viajar a dicha estrella. Después de muchos trabajos, pues varias naciones se unen para construirla, y al final de cuentas la científica es la que viaja. Esta máquina la ponen en marcha, y ella, dentro de la cabina donde está, realmente piensa que viaja a otro lugar lejano. Pero lo más curioso es que acaba por llegar a una isla muy rara, y lo primero que se encuentra es a su padre que había muerto cuando ella era niña. Y entonces le pregunta: bueno, ¿tú quién eres? Yo sé que no eres mi padre porque ella murió. Entonces este ser extraterrestre, digamos así, le dice: bueno, la verdad no soy tu padre, pero me identifico ante ti de esta manera porque no creo que estés aún preparada para conocer mi verdadero aspecto físico o energético, podríamos llamarlo, y podría causarte cierto desconcierto. Bueno, ahí hay un juego de sonidos. Y la científica le pregunta: tengo una sola cuestión que hacerte. ¿Cómo es que tu sociedad logró evolucionar tanto sin poderse destruir entre sí misma? Y esta gran pregunta también nos deja mucho de reflexión. ¿Cómo pretendemos los seres humanos, la humanidad, avanzar si existen tantas limitaciones físicas como de creencia? En cuanto a las físicas, bueno, existen inmensidad de fronteras en todos los países, y lo peor de todo es que mientras en algunos lugares como Europa estas fronteras ya están por completo eliminadas, pues en fronteras como la de México y Estados Unidos se plantea la fortificación, el reforzamiento de fronteras. En lugares como Israel y Palestina se han creado nuevas fronteras donde las personas están aisladas y a expensas de las guerras entre países, entre políticos. Es así que la humanidad no puede aspirar a una mayor evolución si no logra aprovechar esa dignidad que tiene, esa opción de elegir entre la virtud o el defecto, entre el bien o entre el mal. Solamente el ser humano es responsable de lo que hace, porque no puede pecar de ser un ignorante. Ese es el peor pretexto que podríamos poner. Y por último, una película que es de los clásicos del cine, se llama Odisea del Espacio, también filmada en los años 60 por el director Stanley Kubrick. Bueno, en esta película se plantea una teoría muy alternativa, donde aparentemente los seres humanos fueron dotados de inteligencia pues desde que eran primates. Apareció una especie de monolito o piedra alienígena, digamos así, que fue la que le dotó de inteligencia. La teoría esta se basa en que a partir de entonces los seres humanos aprendieron a utilizar herramientas, a cazar, a atacar a otros primates, y de ahí empezó su supremacía. Después da un salto en la película donde ya nos aparece pues el ser humano avanzado. Esta película se grabó en el 68 y se titula 2001, Odisea del Espacio, que plantea que precisamente en el año 2001 el ser humano ya estaría en estaciones espaciales,
en viajes a la Luna y en otros viajes a planetas del sistema solar. En esta película también se plantea pues una supercomputadora, la que se llama HAL 9000, y bueno, la disyuntiva en esta película es de que pues esta computadora estaba súper avanzada, que no estaba programada para no tener ningún error. Entonces había una misión a Júpiter que tenían los astronautas, pero la computadora los estaba llevando a otro lado. Es así que la computadora, pues en esa actitud obstinada que tenía de la perfección, acabó por eliminar a gran parte de la tripulación que quería pues cambiar de curso, pero la computadora no los dejaba. Y lo más simbólico de esta película es que al final el último astronauta que sobrevive logra desactivar esta supercomputadora con un simple desarmador o un destornillador, un quitatuercas, con una herramienta tan simple que bueno, ahí viene la ironía, que tanto avance que hemos logrado para que con algo tan simple, con algún error mínimo, podamos perecer. Después, en una segunda parte de esta película, se plantea una hipótesis aún más extraña, donde el primer viaje que se tiene al planeta Júpiter pues resulta fallido por este asunto de la computadora, y el astronauta que queda al final se encuentra con una piedra inmensa que está orbitando en Júpiter, y esta piedra pues también se presume que era alienígena, y al final el ser humano el astronauta, tiene una especie de viaje muy raro, donde él se ve de niño, se ve de joven, se ve de adulto y se ve de viejo, y al final la película acaba con que aparece como un bebé flotando en el espacio. Cabe mencionar que todo esto es simbólico, obviamente, y hay que darle una interpretación correcta. Esto yo lo interpreto como una evolución del ser humano, que debe de entender más misterios del universo para poder lograr esta evolución. Y más adelante, en una secuela de esta película, después de otra misión que acude a Júpiter a rescatar a la primera nave espacial, se plantea algo muy hermoso. Y digo hermoso porque para esos tiempos, los años 80, que se firmó la segunda parte, pues la Guerra Fría estaba en pleno apogeo. La lucha no armada, pero sí llena de tensión, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Esa lucha por la supremacía del mundo entre el capitalismo y el comunismo. Pero sin embargo, en esta película se plantea que la tripulación de los Estados Unidos tiene que viajar en la nave creada por los rusos para poder llegar juntos a Júpiter. Y entre tantas tensiones que había en ese momento en el mundo, pues se plantea en forma ficticia que cuando ya estaba esta nave rusa en Júpiter, estalla una guerra mundial en la Tierra entre Rusia y Estados Unidos, y por decreto político pues los astronautas estadounidenses tienen que abandonar la nave rusa para irse a la nave americana que ya estaba en órbita. Pues tienen que acatar estas órdenes, y al final se encuentran con que el primer astronauta, que aparentemente estaba muerto, se les aparece como que entre sueños y les dice que tienen que huir lo más antes posible de Júpiter, de regreso a la Tierra. No les da ninguna explicación, pero les dice que lo hagan lo más antes posible. Para esto los astronautas americanos le preguntan: ¿pero cómo vamos a lograr eso? Si el combustible que tenemos solamente nos alcanza para apenas arrancar el viaje y no podemos escapar de la órbita de Júpiter así de fácil. Y le responde: pues no sé cómo van a hacer